Señor, te damos gracias por tu palabra. Nos acercamos a ti con temor, con reverencia, con respeto, y te pedimos que escuches nuestra oración. Acuérdate, Señor, de los que están en dolor. Acuérdate de quienes están en las cárceles, de quienes están muriendo en los hospitales en este momento. Ten misericordia de los abandonados, de los rechazados, de los pobres. Y ten compasión también de tus hijos y de tus hijas, aquellos que te aman profundamente, pero están en sufrimiento y en dolor el día de hoy. Háblanos y trae consuelo a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, en el capítulo número 1. Job, capítulo número 1, en una conferencia que se titula El sufrimiento de los justos. El sufrimiento de los justos. Desde la trágica caída del ser humano en el huerto del Edén hasta nuestros días, todos nosotros, la raza humana, estamos expuestos al sufrimiento. Desde el momento en que nacemos comenzamos a sufrir, porque desde que nacemos comenzamos a morir. En cada respiración ocurre lentamente un proceso de oxidación que va terminando lentamente con nuestras células, que nos va enfermando poco a poco hasta que tengamos que morir. El sufrimiento físico es terrible, es doloroso, es inevitable. Enfermedades, padecimientos, molestias, limitaciones, defectos y muchas otras situaciones traen sufrimiento a nuestros cuerpos que son tan frágiles. También existe otro sufrimiento que no es solamente el físico, es el sufrimiento del alma, es el sufrimiento emocional cuando una persona pierde a un ser querido, cuando hay un dolor por una traición, por un trato injusto, por un rechazo, un divorcio, una enemistad, y sufrimos también en el alma. Este mensaje que voy a predicar a continuación está dirigido a todos ustedes quienes son hijos de Dios o hijas de Dios, quienes aman al Señor con toda su alma, quienes se han entregado a Cristo, pero que están pasando un tiempo de dolor, un tiempo de profundo sufrimiento, y tú has caminado con Dios, tú has amado a Dios, conoces a Cristo, has orado, has confiado, has creído con toda tu alma, pero estás sufriendo y a veces no entiendes por qué. Pareciera que en este mundo sufren los buenos junto con los malos, los justos y los impíos por igual. A veces a los buenos les pasan cosas muy malas y a los malos les ocurren cosas muy buenas. Y hay una lucha en nuestra mente que no comprende esto y dice, ¿por qué razón? ¿Por qué razón a los malos a veces les va tan bien, les va mucho mejor que a nosotros los cristianos? Y muchos cristianos están en dolor, en miseria, en sufrimiento, en pobreza, y no lo comprendemos. A continuación vamos a estudiar el capítulo 1 del libro de Job y vamos a analizar la prueba del sufrimiento que pasó Job, la actitud de Job ante dicha prueba y la conclusión de este pasaje tan profundo. Job capítulo 1, versículo del 1 al 5. Vean en primer lugar la prosperidad de Job. Dice el verso 1, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. El nombre Job, queridos hermanos, significa el perseguido, significa el aborrecido, el rechazado. Y el significado de este nombre tiene que ver con las pruebas que él pasó, como lo vamos a leer a continuación, porque Satanás lo persiguió hasta quererlo asesinar. Satanás lo aborrecía. Por esa razón, Job, o este nombre en hebreo, significa el perseguido, el aborrecido, el rechazado. Sin embargo, el versículo 1 dice que Job, nuestro querido amigo, era un hombre perfecto. ¿Ya lo vieron en el verso 1? Esto no significa que fuera un hombre sin pecado, sino simplemente que era un hombre prudente, era un hombre pacífico, era un hombre quieto, era un hombre de buen testimonio, era un hombre irreprensible. También dice la Biblia que era un hombre recto, dice el versículo número 1. Esto significa que Job era un hombre correcto, que se manejaba con integridad en todos sus asuntos, en sus finanzas, en el pago de sus impuestos, en el trato con su esposa, en la responsabilidad con sus hijos, en la responsabilidad con el gobierno. Era un hombre intachable. También dice el verso 1 que era temeroso de Dios. Esto nos habla de que Job era un hombre que respetaba a Dios, que amaba a Dios, y aunque la revelación en los tiempos de Job todavía no existía como la tenemos actualmente, ni siquiera había una Biblia, porque Job vivió, según piensan algunos teólogos, en los tiempos de Abraham, o quizá antes de los tiempos de Abraham, cuando ni siquiera, ¿verdad?, tenían el Antiguo Testamento completo, mucho menos el Nuevo Testamento. Aún así Job temía a Dios, amaba a Dios. Y dice también el verso 1 que era apartado del mal. Esto nos muestra que Job era un varón sabio, que sabía decir no al pecado, huía de las tentaciones, era un hombre piadoso, era un hombre precioso para Dios. El versículo 2 y 3 dicen que le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y que su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Job era un hombre rico. Era un hombre rico porque tenía una familia numerosa y preciosa, con 7 hijos varones y con 3 mujercitas a las cuales amaba profundamente, como lo vamos a ver en los versículos que siguen. Además dice este pasaje que Job era el varón más grande que existía en su tiempo, más grande que todos los orientales. Job era grande en sabiduría, era grande en riqueza y grande en poder. Vean el versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Ya que Job tenía 7 hijos, se les ocurrió, porque era una familia muy unida, que cada día de la semana se hiciera la comida en cada casa de cada uno de los 7 hijos. Así que el lunes iban con uno de los hijos y comían ahí todos, el martes con otro hijo, y así los 7 días de la semana. Además dice que invitaban a sus 3 hermanitas para que comiesen y bebiesen con ellos. Esto nos habla de una familia unida, una familia preciosa. Los hermanos protegían a las doncellas, comían juntos, se regocijaban juntos. Era una familia preciosa de Dios. Además, Job se preocupaba profundamente por sus hijos. Vean el versículo 5. Dice, acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía, ¿cuándo, hermanos? Todos los días. Así que pasando el turno del convite, o sea, cada semana,
después de haber comido en casa de cada uno de ellos, dice la Biblia que él los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía un sacrificio por cada uno de sus hijos, porque él pensaba que quizás sus hijos podrían estar apartados del Señor, o quizá hubieran pecado, o quizá hubieran dicho alguna palabra equivocada o alguna blasfemia, y debido al gran amor que le tenía este hombre a sus hijos, ofrecía sacrificios por ellos, ofrecía oraciones por ellos. En otras palabras, Job era un hombre piadoso, era un hombre de Dios, porque hacía esto, dice el versículo número 5, todos los días. Hasta este momento de la historia de Job, vemos una familia pues casi perfecta, ¿no es verdad? Un hombre de Dios, su esposa amada, 7 hijos, 3 hijas, gran prosperidad económica, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, un corazón humilde, un corazón que respeta las cosas de Dios, un corazón de oración. Vemos un hombre consagrado, un hombre sacrificado, un hombre precioso de Dios. Todo va muy bien hasta este punto. Vamos ahora a estudiar un paréntesis que aparece aquí en el capítulo número 1. Y en este paréntesis ocurre una escena en el cielo. Nos trasladamos de la tierra, de la vida de Job y de su familia, y vamos por un momento a la esfera celestial. Vean el versículo número 6, por favor. Dice el verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Los hijos de Dios en este versículo 6 no son los cristianos. La palabra hijos de Dios o el término hijos de Dios se utiliza de 2 formas en la Biblia. En el Antiguo Testamento se refiere a ángeles caídos o demonios, así se les llama, hijos de Dios. Y en el Nuevo Testamento se refiere a todos nosotros los que conocemos a Cristo y hemos nacido de nuevo. Nosotros somos hijos de Dios en el Nuevo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento se está refiriendo a demonios. Dice que un día vinieron estos demonios, estos hijos de Dios, estos ángeles caídos, entre los cuales vino también su jefe, Satanás. Satanás es el gran adversario de Dios, quien se rebeló en el cielo y entabló una insurrección contra Dios. De acuerdo a Isaías capítulo 14 y a Ezequiel capítulo 28, Satanás era el director de música, era un cantante extraordinario, un músico extraordinario, y de pronto se llenó de soberbia su corazón y quiso rebelarse contra Dios, arrastrando la tercera parte de los ángeles del cielo. Esto nos revela, queridos hermanos, que Satanás y sus demonios tienen acceso a la presencia de Dios en el cielo. ¿Cómo es posible? Porque la mayoría de los creyentes tenemos la idea de que Satanás no puede entrar al cielo. ¿Cómo es posible que Satanás pueda entrar al cielo? Por supuesto que no, pensamos muchos cristianos. Satanás está lejos de Dios, Satanás está en la tierra o quizá esté en el infierno. Pues te tengo una noticia, Satanás no se encuentra en el infierno en este momento. Satanás nunca ha estado en el infierno. Los demonios tampoco se encuentran en el infierno en este momento. Satanás se encuentra gobernando en el planeta Tierra y tiene acceso permanente y constante a la presencia del Dios Todopoderoso, y lo hace junto con sus demonios. Satanás tiene el sistema de inteligencia más poderoso que pueda existir en el planeta Tierra. El sistema de inteligencia de Satanás, amados hermanos, es más poderoso que el del FBI, que el de la CIA o que el de la base de datos de las credenciales de elector aquí en México o del gobierno mexicano. Si las computadoras más poderosas tienen la capacidad de registrar nuestra fotografía, nuestra dirección, si estás casado, si estás soltero, dónde trabajas, dónde vives, y saben exactamente muchos datos de tu vida, Satanás y sus demonios tienen una base de datos mucho más poderosa que esa.
Satanás y sus demonios llevan millones de años aquí en la tierra o miles de años observando el comportamiento de los seres humanos. Y él sabe exactamente dónde vives, sabe tus debilidades, sabe tu talón de Aquiles, sabe cuáles son tus pecados. Y una de las funciones principales de Satanás es ir a la presencia de Dios para acusarnos. Vean Apocalipsis capítulo 12, por favor, versículo 10 y 11. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 y 11. Es una escena en la gran tribulación, la guerra que está por venir. Y se nos revela aquí cómo Satanás es el acusador de los cristianos. Dice Apocalipsis 12:10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuándo? Día y noche. No será sino hasta la gran tribulación que está por venir que Satanás perderá el privilegio de tener acceso a la presencia de Dios. Hasta el día de hoy, ese privilegio todavía le ha sido concedido. Él se presenta delante de Dios para acusarnos delante de Dios. Él viene después a la tierra para acusar a Dios delante de nosotros y hacernos pensar que las promesas de Dios no son verdaderas, que no vale la pena seguir creyendo en el Señor, que no vale la pena seguir viviendo para Cristo, y acusa a Dios como un mentiroso delante de nosotros. Y en tercer lugar, Satanás le encanta acusarnos a unos con otros, principalmente dentro de la iglesia, para que en la iglesia hayan pleitos, chismes, divisiones y murmuraciones. Cuando aquí dentro de la congregación tú te des cuenta que hay un pleito o que hay una división o que se está murmurando en contra de un hermano o de un pastor o de un coordinador, no tengas duda alguna, Satanás está en medio de esa discordia. Él es especialista en acusarnos delante de Dios, en acusar a Dios delante de nosotros y en acusarnos a unos frente a los otros. Él es engañador y padre de mentira. En 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, el apóstol Pedro nos dice, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Satanás va a venir a atacarte. Muchos de nosotros hemos sido atacados por Satanás en el pasado de forma muy fuerte y muy grande, principalmente cuando estás sirviendo al Señor. Satanás va a hacer todo lo posible y sus demonios van a hacer todo lo posible para que tú te alejes de tu vida de oración, que dejes de orar, que dejes de discipularte, que dejes de memorizar y meditar la palabra de Dios, que dejes de congregarte, porque Él sabe tus debilidades. ¿Qué vas a hacer tú? Debes de resistir a Satanás y permanecer firme en la fe. Toca a la persona a tu lado y dile, permanece firme en Cristo, porque Satanás está como león rugiente. Regresamos a Job capítulo 1. Porque esta escena en el cielo que les estoy describiendo, de Satanás acusando a Job, fue una escena que no fue vista por Job. Job no se dio cuenta ni supo jamás que Satanás lo estaba acusando. Vean el versículo número 7. Job 1:7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Satanás está alrededor del planeta Tierra, gobernando sobre la educación, la política, las artes, las finanzas, las religiones, las filosofías, la música, el cine, la cultura, el deporte y todos los gobiernos humanos están controlados por Satanás. Él rodea la tierra junto con sus demonios
a gran velocidad. Versículo número 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios estaba orgulloso de su hijo Job. Y cuando Satanás viene a presentarse delante del Señor, el Señor presume las cualidades y las virtudes de su siervo Job. ¿No has visto a Job, mi gran siervo? Él ora todos los días, ofrece sacrificio, es un hombre valiente, es un hombre íntegro, es un hombre de oración, es un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, es apartado del mal. No hay varón como él en toda la tierra. Versículo número 9. Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás comenzó a acusar al siervo de Dios. Les voy a leer otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente. Se entiende un poco más el versículo 9, dice así: Satanás le respondió al Señor y le dijo: sí, tienes razón, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Y ten por seguro, Señor, ten por seguro que Job te va a maldecir en tu propia cara. Eso es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Cuál era la tesis de Satanás? ¿Qué es lo que Satanás pensaba acerca de Job y de esta situación? Bueno, Satanás piensa que los cristianos somos fieles solamente a Dios cuando nos va bien. Pero cuando Dios nos quita todo, cuando Dios permite una prueba en nuestras vidas, cuando Dios trae un sufrimiento brutal a nuestras vidas, Satanás dice: van a blasfemar de ti. Quítale lo que tiene y va a blasfemar de ti. Satanás piensa que en cuanto Dios quite la prosperidad o la salud de uno de sus hijos, ellos rechazarán a Dios, que la salvación no es permanente, que la verdadera fe no sirve para nada, que puede ser quebrantada, que puede ser rota en un instante. Eso es lo que Satanás piensa, y por esa razón acusó a Job de esta manera tremenda. Vean el versículo 12. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Amados hermanos, Dios le permitió a Satanás tocar los bienes y la salud de su siervo Job. Y él ni siquiera se había dado cuenta de lo que estaba pasando en el cielo. Aquí hay una lección muy importante para tu vida y para la mía. Hay cosas que están pasando en el cielo en este momento, de las cuales ni tú ni yo estamos enterados, pero que afectan nuestras vidas. Dios podría permitirle a Satanás probar la vida de cualquiera de ustedes y de los pastores. ¿Tú qué dices? Muchos dicen que no. No, ¿cómo? Si Dios nos cuida y nos protege, jamás va a permitir el Señor que el mismo Satanás y sus demonios nos quitaran nuestras posesiones o nuestra familia o la felicidad que tenemos o nuestra salud. No, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Sí, Dios es tu amparo y fortaleza, pero también Dios prueba a sus hijos, porque es necesario que la fe sea probada.
Y solamente aquellos que tengan su fe y su confianza arraigada en el Señor, solamente aquellos que crean con todo su corazón en Cristo Jesús y en la palabra de Dios, podrán enfrentarse a las pruebas. Hay una idea que tenemos entre los cristianos que es una idea equivocada. Muchos cristianos pensamos que como estamos caminando en integridad, como estamos caminando en honestidad, estamos orando, amamos al Señor, queremos ser discípulos de Cristo, estamos meditando en las Escrituras, hacemos el bien, somos hombres y mujeres de Dios. Entonces yo pienso que como yo ando bien con Dios, nunca me va a pasar nada. Y Dios me va a prosperar y siempre voy a estar sano y voy a ser feliz porque Dios quiere lo mejor para mi vida y no va a haber ningún problema en mi vida porque yo soy un hombre que camino íntegramente delante de Dios. Quiero decirte algo, a Job no le alcanzó su integridad, no le alcanzó su honestidad, no le alcanzó su vida de oración, no le alcanzó su justicia para escapar de las garras de Satanás, y Dios lo permitió. Así que la noticia esta tarde es que todos vamos a ser probados en nuestras vidas. Tu fe va a ser probada y es muy posible que el Señor permita a Satanás tocar tu vida en alguna ocasión o en varias ocasiones en el transcurso de tu vida, y eso va a traer sufrimiento, eso va a traer dolor a tu alma, pero debes entender que el Señor está contigo y que la verdadera fe salvadora es inquebrantable. En medio de las pruebas debes levantarte como un guerrero y como una guerrera de Dios y seguir permaneciendo y seguir confiando en el Dios Todopoderoso. En el Salmo 121, la Biblia dice lo siguiente: para aquellos de ustedes que están sufriendo en esta tarde y que aman al Señor. Salmo 121. Vamos a leerlo juntos. Dice así: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Di fuerte conmigo el versículo 3, por favor. Dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. ¿Quién lo cree? La verdadera fe salvadora es una fe inquebrantable. Es una fe que se dobla y que se dobla, pero jamás se rompe, porque Dios es quien puso esa fe en tu corazón. Regresamos al libro de Job. Vamos a ver lo que pasó, versículo 13. Job 1, versículo 13. Vean la prueba de sufrimiento tan grande de este varón de Dios. Verso 13. Y un día, regresamos a la tierra otra vez. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Sus siervos, sus siervas, sus ovejas, sus pastores se habían extinguido en menos de un día. Versículo 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Todos sus camellos, sus 3,000 camellos,
sus sirvientes, sus criados, todos fueron asesinados, con excepción de este siervo que le dio la noticia. Versículo 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. En menos de un día, el hombre más sabio de su tiempo, el hombre más poderoso, el hombre más temeroso de Dios, el hombre más santo de Dios de la antigüedad, había perdido sus haciendas, sus camellos, sus ovejas, sus casas, sus cosechas. Y quizá eso no le importaba tanto a Job. Quizá eso no le dolió tanto a Job. Pero cuando vino el último siervo, le dio la noticia más terrible que un padre puede recibir en este mundo. Tus hijos han muerto. Tus 7 hijos, Job, estaban comiendo y bebiendo junto con tus 3 doncellas, y la casa les cayó encima. Están muertos. Podríamos imaginar por un instante lo que sufrió este hombre. Podrías pensar por unos segundos cuánto dolor tuvo este hombre en tu corazón, en su corazón. Y quisiera hacerte una pregunta en este momento del mensaje. Quizá algunos de ustedes han sufrido cosas semejantes. Estoy seguro, aquí hay hermanos que han sufrido cosas parecidas. Hay otros que por la gracia de Dios no han sufrido cosas tan dolorosas y tan terribles. Pero, ¿cuál sería tu actitud si el Señor entregara tu vida por unos cuantos días a Satanás y fueras probado hasta lo más profundo de tu corazón? Porque la actitud de muchos sería de queja ante Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permitiste que yo perdiera mi trabajo, Señor? Si yo estuve orando 6 meses por ese trabajo, y cuando entré, Señor, a las 2 semanas me dan mi liquidación. ¿Por qué, Señor? Me voy de la iglesia. El Señor no contestó como yo hubiera querido. Y blasfemas, y te apartas, y te alejas del Señor. Y otros más cuando vienen cosas más dolorosas como una enfermedad terminal, una situación de hospital terrible, un divorcio doloroso, una traición de tu esposo, una traición de tu esposa, y tú estás sufriendo y eres una mujer cristiana y estás llorando y pasando días terribles. ¿Cuál va a ser tu actitud cuando estés en un hospital o vayas en una ambulancia o pierdas a uno de tus nietos o de tus hijos? ¿Cuál sería tu actitud? Porque la fe de muchos, tal vez de una gran parte del pueblo de Dios, no es una fe bíblica ni es una fe salvadora, es una fe de papel, que ante cualquier prueba se rompe, se destruye y terminas creyendo cualquier otra cosa. Pero estoy seguro que aquí hay hombres de Dios y mujeres de Dios, digan amén. Y no importa lo que pueda venir a tu vida, Dios jamás te prometió que nunca te iba a pasar nada. Jamás te prometió que ibas a estar exento de un robo o de un asalto o de un secuestro o de un asesinato brutal. Dios jamás te prometió que uno de tus hijos no iba a morir, que tú morirías antes que tus hijos. Dios jamás te prometió que no ibas a morir de cáncer o de una enfermedad terminal. Dios jamás te prometió tal cosa. Lo que Dios prometió fue guardar tu alma hasta el final.
porque Cristo vino a morir por las almas y darles salvación. Esta semana pasada una hermana muy amada de la Iglesia del Norte nos llamó y nos dijo: pastor, acaban de asaltar a mi padre que ama al Señor. Es un hombre de Dios, es un hombre temeroso del Señor, es un hombre que ora, es un hombre que teme al Señor, es un hombre que ayuda a los demás, a los pobres, es un hombre que comparte la palabra de Dios. Y se subieron unos tipos a su automóvil, quisieron quitarle el automóvil, no, él no quiso entregarles el automóvil y le vaciaron la pistola en el intestino. Y la pregunta esta tarde es: ¿por qué? Seguramente eso mismo se preguntó Job. Pero quiero que veamos el verso 20 y 21, la actitud de Job. La actitud de este gran siervo. Dice el verso 20, justo después de que recibió la noticia de la pérdida de sus 10 hijos. Entonces Job, ¿qué dice la Biblia? Se levantó y rasgó sus vestiduras, que era un símbolo de dolor, de profunda tristeza en el pueblo judío de la antigüedad. Rasgó su manto, rasuró su cabeza, que era otro símbolo de tristeza y gran dolor. Y dice el verso 20 algo que nos sorprende al final: se postró en tierra y adoró. Se postró en tierra y adoró. Quiero decirte algo: si tú estás sufriendo esta tarde, si has pasado días difíciles, días terribles, y hay dolor y sufrimiento en tu corazón, en este lugar, en este momento, hay personas, muchos de ustedes, que están sufriendo cosas terribles. Y hay dolor en tu corazón, y puede ser dolor físico en muchos casos, o puede ser dolor en tu alma en otros casos, porque sufriste un rechazo, o porque sufriste una traición, o porque te traicionó un familiar, o por la muerte de un hijo. Y hay dolor en tu alma. Esa es la realidad. Yo quiero pedirte con todo mi corazón que imites el ejemplo de Job. Cierra tus labios. No preguntes por qué más, porque muchas cosas, repito, están pasando en el cielo que ni tú ni yo comprendemos, pero que afectan nuestras vidas, y Dios no nos va a revelar los porqués. Te suplico, por favor, que imites el ejemplo de este hombre, que rasgues tus vestiduras, que te permitas sentir ese dolor, pero que te postres y que adores al Señor en medio de tu dolor, aunque no comprendas absolutamente nada. En el Salmo 95, versículo del 1 al 8, el salmista nos invita a adorar. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios y estás en tremendo dolor, adoremos al Señor juntos. Adorar significa humillarse, postrarse, rendirse ante el Todopoderoso. Ya deja de cuestionar las cosas, ya deja de buscar cuartas y quintas opiniones de los médicos. Ríndete a Dios con toda tu alma. Y si has de morir, irás al cielo. Y si has de sufrir dolores horrorosos en un hospital, conectado a un respirador, irás al cielo, porque tu fe es inquebrantable. Y aunque tu cuerpo se destruya, tu alma permanecerá para siempre con tu precioso Señor Jesucristo. Salmo 95, verso del 1 al 8. Leámoslo juntos en adoración. Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Digan fuerte: porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos,
Postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en Meriba, como en el día de Masaj en el desierto. No te endurezcas en este momento, no te endurezcas. Hay un Dios amoroso, fuerte, poderoso, y Él salvará tu alma. Tu fe debe ser como la fe de Job, una fe inquebrantable. Hace algunos años llegó una familia nueva aquí a Vida Nueva, a la iglesia, y traían a su hijito, un pequeño niño llamado Tadeo, de 4 o 5 años de edad. Cuando los pastores predicábamos, Tadeo abría su Biblia y él quería también predicar, y hacía sus manitas así como si fuera un predicador, y en la alabanza levantaba sus manos y le encantaba cantar con nosotros. Sus papás recién convertidos salieron de una religión de mucha idolatría, de mucha incredulidad, y los alcanzó el Señor y los abrazó, y justo a los pocos meses de convertidos descubren que Tadeo tiene un tumor en su ojo, en su cerebro, internamente atrás de su ojo, lo cual lo dejó casi ciego. Ya no podía leer las escrituras. Venía a la iglesia y solamente levantaba las manitas, y al ministrar a esta familia, su papá y su mamá nos preguntaban: ¿por qué, pastor? Él es nuestro hijito, es un niño solo de 4 años. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que sufrir mi hijo? ¿Por qué no tienen que sufrir mejor los secuestradores y los asesinos de la calle? ¿Por qué mi niño de 4 años es el que tiene que sufrir esto? Y honestamente, hermanos, yo creo que ningún pastor podríamos atrevernos a tratar de especular los porqués. Oramos por el bebé, oramos por el pequeño, pedimos un milagro a Dios, porque Dios es muy poderoso para quitar cualquier tumor cancerígeno y dar larga vida a los niños. Y el Señor, en su profunda sabiduría y misericordia, decidió llevarse a Tadeo. Y jamás en mi vida olvidaré el momento del funeral de un niño de 4 años en un ataúd muy pequeñito, con toda su familia, más de 200 personas, en un panteón, y yo tratando de hablarles del amor de Cristo. A veces no es necesario entender los porqués, sino los para qués. Versículo número 21 y 22 para terminar. Job capítulo 1 verso 21 dice: y Job se postró en tierra y adoró al Señor, y después pronunció algo muy poderoso. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Y Satanás no pudo quebrantar la fe de este santo de Dios. Satanás no pudo demostrar que los cristianos se rompen y blasfeman, porque eso nunca ocurre en la vida de un cristiano genuino. Si tú realmente eres un cristiano genuino y has nacido de nuevo, tu fe, escucha, tu fe es inquebrantable. Y no hay Satanás, ni demonios, ni fuerzas del infierno que puedan quebrantar la fe de un santo. Versículo 22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. 5 lecciones para terminar esta predicación. 5 lecciones que Job aprendió en el capítulo 1. Número 1, la vida es como la flor del campo, que de pronto está y al poco tiempo se marchita. La vida es pasajera. La vida se termina en cualquier momento. Y tú, joven que me escuchas, jovencita que me escuchas, que estás lejos del Señor, tú crees que vas a vivir para siempre porque tienes 23 años. Y vas de fiesta en fiesta, y de novio en novio, y de novia en novia, y de cerveza en cerveza. Yo quiero decirte que tu vida puede ser cortada en cualquier momento. Aprende la lección de Job.
la vida es pasajera. Número 2, Job aprendió que llegó desnudo a este planeta y que así moriría también, desnudo. No sé cuántos de ustedes han ido a los panteones, pero es muy interesante ver las lápidas, porque aparece el nombre de la persona que ha muerto. Después aparece una fecha, ¿verdad? 1930. Y después aparece otra fecha, 1970, o la fecha de la muerte, la fecha del nacimiento y la fecha de la muerte. Y es muy interesante, no sé si han observado ustedes que entre las dos fechas hay un guioncito. ¿Sí lo han visto al guioncito? Normalmente es muy, muy pequeñito, casi imperceptible, ¿verdad? Antes que esa persona naciera hubo una eternidad, después de su muerte habrá una eternidad. Y su vida fue como la niebla del campo. Toca a la persona a tu lado y dile, estás viviendo el guioncito. Nada. ¿Con qué llegaste a este mundo? ¿Cómo te vas a ir? Entonces, ¿para qué estás preocupado? ¿Qué las inversiones? Y que si el dinero, y que si quiero tener 3 casas. No te hagas más tesoros en la tierra. Tercera lección. Job aprendió que el Señor es el que da todas las cosas entre la muerte y el nacimiento, y también tiene derecho a quitar todas las cosas, porque todas las cosas le pertenecen a Él. Todo. ¿Qué tienes? Nos decían en el devocional de la ofrenda. ¿Qué tienes el día de hoy? ¿Tienes una chamarra? ¿Tienes una casa? ¿Tienes un vehículo? ¿Tienes un trabajo? ¿Tienes hasta salud? ¿Quién te dio eso? Si llegaste desnudo, ¿quién te lo dio? Dios. Y como Dios te lo dio, Dios tiene todo el derecho a quitártelo cuando Él así lo quiera, incluyendo a tus hijos. Porque tus hijos no te pertenecen a ti, le pertenecen al Señor. En cuarto lugar, Job aprendió que siempre hay que bendecir el nombre del Señor. El nombre del Señor es bendito. Pase lo que pase, Él sigue siendo Dios. Y en quinto lugar, Job aprendió que no importa perderlo todo con tal de ganar al Señor. ¿Estarías tú dispuesto a perderlo todo? 3 amén nada más. ¿Mi trabajo, pastor? ¿Mi casa que me costó 25 años de patrimonio? Llegó una hermana con su hijo el otro día porque su casa quedó así como la cabaña del tío Chueco después del terremoto de septiembre pasado, y venía con lágrimas. Me dice, pastor, me tardé 30 años en pagar esta casa. ¿Por qué Dios me la quita? Estaba sufriendo mucho. El sufrimiento de los justos. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pueden orar eso conmigo y levantar sus manos y decir, Señor, tú eres el que das, tú eres el que quitas. Bendito sea tu nombre. Cierra tus ojos, vamos a orar. Así, con tus ojos cerrados, quiero preguntarte, ¿cuál es tu sufrimiento el día de hoy? Hay personas en este momento que están sufriendo. ¿Qué estás sufriendo? ¿Rechazo? ¿Enfermedad? ¿Cáncer? ¿Falta de trabajo? ¿Abandono? ¿Algún defecto físico? ¿Un problema matrimonial? ¿Qué estás sufriendo el día de hoy? ¿Una traición? ¿Un divorcio? ¿Una esposa enferma? ¿Una cirugía? ¿Un bebé enfermo? ¿Un infarto? ¿Un asalto? ¿La muerte de una abuelita? ¿La muerte de un niño? ¿Insomnio?
un dolor físico. Tal vez tú no comprendas por qué razón Dios está permitiendo tu sufrimiento. Pero si tú has recibido verdadera fe salvadora, acepta la voluntad de Dios. Deja de pelear con Dios. Y como Job, adora al Señor en este momento. Y cuando creamos que estamos sufriendo mucho y que ya no aguantamos, ya no soportamos, por favor, recuerda que alguien sufrió mucho más que tú y que en su sufrimiento Él llevó todo tu dolor en la cruz del Calvario. Porque Cristo murió en la cruz llevando nuestro sufrimiento y dolor. Él sufrió lo que ninguno de nosotros pudiéramos sufrir jamás. Señor, escucha nuestra oración. Si tú estás en un dolor muy grave, en un sufrimiento muy doloroso, te suplico que levantes tus manos desde tu lugar. Nadie te está viendo. Levanta tus manos. Señor, acuérdate de los que están en dolor. Acuérdate, Señor, de tu pueblo, de quienes tienen un dolor físico o una enfermedad. Acuérdate de aquellos, Señor, que están en un dolor moral por un abandono, un rechazo, una traición, y que tienen profundo dolor, el abandono de una pareja. Levanta tus manos y permítele al Señor Jesús que te abrace en este momento, porque Él está aquí. Entrégale tu dolor, tu aflicción. Aunque no lo entiendes, no quieras entenderlo, acéptalo y pide misericordia y compasión del Señor, porque Él es muy bueno, misericordioso y compasivo. Y Él está sufriendo ahí junto contigo, te está acompañando, está perfeccionando tu fe, te está haciendo más parecido a Él. Trae consuelo y sanidad, Señor. Trae fortaleza y ánimo a quienes están en gran dolor. En el nombre precioso de Jesús.